Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el diputado Matías Ramírez, un día, prácticamente 2 días después de la elección de este domingo. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Iquique Televisión. Hola Reinaldo, muy buenas tardes. Acá estamos ya en Valparaíso, en el Congreso. Ujú. Bueno, cuéntame un poquito la primera visión, digamos, de esto que ocurrió el domingo, que, bueno, cierto, según muchos analistas se veía venir. ¿Ah? Bueno, yo creo que es un escenario que era previsible, pero que uno siempre ve con bastante temor el avance de la ultraderecha en nuestro país. Uno viendo las declaraciones, particularmente de los convencionales electos del Partido Republicano, nos damos cuenta que llegaron a entorpecer el proceso como sea, ¿no? En realidad no hay ninguna propuesta. Yo he escuchado declaraciones diciendo que la Constitución del 80 está bien, que no hay nada que cambiar, y que ellos van precisamente a eso. Entonces uno ya es difícil entender, inclusive con eslogan que ellos mismos crearon, como poner freno a la inseguridad, a la migración irregular. Cuando se les consulta cómo lo van a hacer desde la esfera constitucional, te dicen no lo sabemos. Entonces, yo creo que lamentablemente la ciudadanía en muchos casos se pudo haber dejado llevar por un discurso simplista que trataba de atacar problemas que la gente está sufriendo. Efectivamente, la situación de seguridad yo creo que es innegable, pero que tampoco tienen las herramientas para hacerse cargo. Y eso es muy propio de la ultraderecha, levantar eslogan, pero sin contenido. Y yo creo que las consecuencias las vamos a ver ahora en la discusión en detalle de lo que va a ser el Consejo Constitucional a partir de junio. Pero además yo creo que también hay que hacer la autocrítica, por supuesto, no escapamos de aquello, donde yo al menos siempre tuve la tesis de que no era el momento adecuado para iniciar un plebiscito de estas características después del 4 de septiembre y un golpe duro por el rechazo a la propuesta constitucional. Yo era de la idea de precisamente tomar un tiempo que permitiera recondicionar la fuerza, levantar un relato que fuese mucho más potente y que la gente entendiese. Entonces, cuando tú inicias un proceso muy rápido después de esa derrota, si te das cuenta, viendo los porcentajes, no cambió mucho el resultado. O sea, se repitió este 62-38. Entonces, creo que Sí. también hay una muy mala lectura por parte de los partidos de centro izquierda y también, por supuesto, del propio gobierno. Lo que tú señalas, Matías, es súper relevante porque, cierto, uno sumando, viendo los números, mejor dicho, prácticamente los republicanos acá sacaron 60.000 votos, lo cual es mucho, ¿cierto?, en nuestra región. Y uno se proyecta, ¿cierto?, en política, inmediatamente vienen los escenarios futuros. El próximo 27 de octubre, ¿cierto?, del próximo año, son las elecciones municipales. Y si ellos se organizan bien, con esa cantidad de votos, bueno, lo más probable, digamos, que lleguen o puedan acceder, ¿cierto? Si se reprodujera la foto de hoy a la foto del 27 de octubre del próximo año, pudieran acceder a otros cargos, al municipio, a la gobernación, sacar diputados, sacar senadores. En el fondo es como arrasar, digamos, pasar la planadora, ¿cierto? En las elecciones que vienen, y de alguna manera eso significa que el país haría un giro absolutamente impensado, no sé, un poco retrotraerse a lo que fue la dictadura, digamos, ¿cierto? En función de los planteamientos que ellos tienen. O sea, hay una situación que es bastante preocupante y que yo creo que tanto el oficialismo como los partidos de lo poco que quedó del centro, digamos, ¿cierto? Y la derecha democrática tienen que tomar nota. Sí, sin duda. O sea, yo creo que viendo el escenario de la última, de este domingo, yo creo que la ultraderecha saca números positivos, considerando efectivamente lo que dices tú. En un año más viene Mm, una mega elección, se eligen gobernadores, consejeros mm. regionales, alcaldes y concejales. O sea, el mapa político puede cambiar bastante si uno aplica estos números que tuvimos el domingo pasado. Y yo espero que eso permita dos cosas particulares. Una, que el gobierno entienda la importancia de también aplicar el programa de gobierno. Yo creo que esa es una cuestión re clara. ¿Y por qué lo planteo? Porque, por ejemplo, en la temática de seguridad, yo creo que ahí también se ha caído en una espiral bastante complejo desde el punto de vista que se han aplicado medidas que son medidas que uno sabe que viene de la derecha o que viene de la ultraderecha, como la ley Naim Sí. Retamal, y deja de aplicar
los convencimientos que uno tiene respecto a la seguridad desde la centroizquierda, porque también se levanta con cierta bastante falsedad, que Mm. dicen, no, la izquierda no sabe hablar de seguridad, no sabe los tópicos. No, sí sabemos, lo que pasa es que nosotros lo aplicamos desde otra perspectiva. O sea, está demostrado que el endurecimiento de las penas, podemos subir todas las penas a 20 años y no hay a eliminar la delincuencia. O sea, tienes que atacar otros Sí. factores que efectivamente permitan ir bajando los distintos índices en materia de seguridad, de comisión de delitos. Y yo creo que ahí el Sí. gobierno, Hay un aspecto, Matías, en eso que tú señalas, que uno echa de menos, digamos, una visión macro de respecto de cómo se combate la delincuencia. Cuando uno ve que los delincuentes son generalmente ciertos menores que van desde los 15 años aproximadamente hasta los 30, o sea, jóvenes, ¿cierto? Y tú te das cuenta que el chico que deserta del sistema escolar, que no tiene una red de apoyo, que sus papás están presos, o sea, ese chico va a ser un delincuente, o sea, está ya definido. Entonces uno dice, bueno, ¿quién le pone coto al asunto, ¿cierto? ¿Quién lo rescata a ese chico, ¿cierto? Que desertó, quién lo va a ver a la casa, quién le pone un tutor, cómo el Estado se hace cargo y cómo lo reconduce, ¿cierto? Para que termine siendo una persona de bien y no transformándose en un delincuente. Eso, por supuesto, no da réditos en el corto plazo porque son periodos más o menos de mediano plazo, 5 años, 10 años, pero que son en definitiva lo único que puede, ¿cierto?, disminuir los niveles de delincuencia pensando en 10 años más, en 20 años más, ¿cierto?, reducir las tasas significativamente. Pero no vemos esa discusión o esa conversación en la opinión pública y mucho menos en la propuesta, ¿cierto?, de represión, de ponerlos en la cárcel. Sabemos que en la cárcel, en vez de, ¿cierto?, mejorarse, entre comillas, esos chicos terminan, ¿cierto?, profesionalizándose en la delincuencia. Entonces, es un círculo vicioso donde el punto, digamos, importante no está siendo atacado y desgraciadamente el gobierno tampoco ha puesto énfasis en eso. pero es que por eso te digo, yo creo que ahí la clave para no seguir dando campo a la ultraderecha es tener un mensaje claro, integral respecto a la seguridad pública. Por ejemplo, en la región de Tarapacá deberían lanzar un programa de construcción de colegios públicos. No puede ser que tengamos un Mm. déficit de 4.000 matrículas, como bien señalas tú, un niño de Mm. 14 años, porque son niños al final del día, si no tiene una matrícula, al final va a terminar en la calle y eso evidentemente lo va a llevar a terminar convirtiéndose en un delincuente. Entonces, tenemos que ver de manera integral la seguridad pública. Y yo creo que eso es clave. Ese discurso y ese análisis la izquierda lo tiene. Entonces tampoco Ujú. nosotros nos podemos desatender de lo que nosotros hemos profesado durante 30 años para tomar una agenda que no es nuestra, que es de la ultraderecha. Entonces cuando tú Ujú. caes en el populismo penal también te diluyes, tu discurso se diluye. Y eso yo creo que la ciudadanía también lo confunde, porque si la ciudadanía ve que tú todas las medidas que estás tomando son las mismas que tomaría un gobierno de derecha, entonces dice cuál es la diferencia. Y eso yo creo que es importante y discutirlo de manera clara, como bien planteas tú, no solamente desde el punto de vista educacional, de la recuperación del espacio público, de generar espacios culturales, de la reinserción, si es un tema real. O sea, Sí. tenemos tasas de reinserción bajísimas en nuestro país. O sea, alguien que comete un delito por primera vez, lo más probable es que entre en una vida criminal que no termine nunca más. Entonces, esas situaciones son las que tenemos que también atacar, pero con un mensaje claro que pasa también por las desigualdades que tenemos territorialmente. Obviamente, Alto Hospicio tiene menos matrículas de las que vamos a encontrar en Vitacura, Las Condes o en Providencia. Y eso es una situación de fondo que debemos atacar. Y por eso yo creo que ahí el gobierno tiene una oportunidad en diferenciarse de una agenda de ultraderecha o de derecha en temas de seguridad y marcar la pauta de lo que se cree desde centro izquierda y conversar en este caso con los vecinos y vecinas para entender esta situación. Yo creo que cuando uno va a los barrios y tú conversas con la gente entiende precisamente esa dinámica, pero cuando no ve acciones concretas, cuando no ve cuál es el plan que se va a seguir paso a paso en torno a eso, obviamente yo creo que se deja llevar por estos discursos simplistas, vacíos en el contenido, pero que la ultraderecha maneja muy bien y que además, insisto, después los mismos costos los pagan los mismos electores que votaron por estos representantes. Ok, Matías, bueno, queremos agradecerte que nos haya acompañado en esta entrevista. Vamos a tener tiempo para seguir conversando sobre estos temas, ¿cierto? Que son tan apasionantes. Muchas gracias. No, gracias a ti, Reinaldo. Un saludo a todos. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el diputado Matías Ramírez.